¿Qué pasa cuando descubres que tienes TDAH siendo adulto? Hoy hablamos con alguien que recibió un diagnóstico tardío y nos cuenta cómo cambió su mirada sobre sí mismo, cómo afectó su autoestima y qué decisiones importantes tomó después de entender su funcionamiento. Bienvenido a Hablemos de un espacio para comprender la neurodivergencia y dejar de aceptarnos sin preguntarnos si estamos bien. Hoy en Hablemos de exploramos la experiencia de recibir un diagnóstico de TDAH en la adultez. No es solo ponerle nombre a algo que ya vivía, sino reconstruir tu historia y empezar a interpretarte de otra manera. Hoy hablamos con Sergio, que nos contará cómo fue su etapa escolar, su identidad antes del diagnóstico, el impacto emocional y cómo empezó a reorganizar su vida tras entender su funcionamiento. Bienvenido, Sergio. Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un placer, Irene. Sergio, cuéntanos un poco de ti. Bueno, eh, soy Sergio Sepúlveda de Chile, tengo 49 años ya, me dedico a la informática, soy ingeniero en computación informática. Me he dedicado principalmente a dar clases en herramientas de software y tecnología y además metodología y gestión de proyectos, una serie de áreas relacionadas con la tecnología. Y además, bueno, he trabajado como informático en empresas del rubro y también en empresas de índole público, en gestión pública, durante varios años, la verdad. Y hoy día estoy trabajando de forma independiente, también haciendo clases y he estado explorando algunas otras áreas a través de internet, emprendiendo a partir de la iniciativa del diagnóstico en realidad. Ahí como que tomé algunas ideas que no eran mías, la verdad, y dije, bueno, pero estas ideas pueden ser aplicadas, así que empecé a ejecutarlas. Sergio, vamos pasito a pasito y vamos a ir desglosándote lo máximo posible. Me gustaría saber cómo recuerdas tu etapa escolar siendo niño y qué tipo de comentarios recibías con frecuencia, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito de tu familia. Mira, hay una expresión acá en Chile que a los niños distraídos se les dice volados. Y yo me acuerdo que de niño siempre me decían volados. Y bueno, yo no lo entendía en realidad mucho el por qué, pero como que ya volado, distraído, se me olvidaban algunas cosas, o qué sé yo, me enviaban a comprar el pan, por ejemplo, y compraba otra cosa. No sé, cosas como esa. Era como natural, pero yo tampoco encontraba eso que fuera un insulto o algo que me menospreciara, sino simplemente un apodo de la niñez, nada más, como una característica. Empecé a tomar conciencia ya adulto, revisando mi historia, pero sin tener el diagnóstico todavía, sino como en mis veintes. Yo me daba cuenta que tenía como predilección por algún tema y dejaba otros temas de lado. Por ejemplo, en el colegio era muy bueno para las matemáticas, pero dejaba de ser bueno para la historia o para otras áreas. Entonces mi rendimiento académico era muy bueno en algunas áreas y en otras no, pero me daba por temporada, porque después descubría que la historia, por ejemplo, era interesante y entretenida, entonces adivina qué pasaba, bajaba la matemática. Entonces, mi vida de alguna manera ha sido un constante poner foco en una área y que las otras, sin darme cuenta conscientemente, empiezan a decaer hasta que obviamente de repente alguna de esas áreas me pasa factura y tiene consecuencias en mi vida. Y eso los profesores se daban cuenta. No lo recuerdo, además que era un colegio grande, que en ese momento tenía harto prestigio, hoy día ya no tanto, porque ha cambiado el sistema educacional, pero no recuerdo algo así. Yo me recuerdo de eso. De hecho, recuerdo hasta ocasiones como de periodos donde me afanaba tanto con un tema, y después al otro día en clase estaba con sueño, porque había estudiado hasta tarde, por ejemplo, matemáticas, me comía los libros de matemáticas. Y claro, al otro día tenía que pagar ese costo por haber estado hasta tarde entretenido estudiando. Sí, pero no recuerdo como un énfasis, como un cuidado de parte de los profesores. En mi caso, en mi familia, mi mamá me apoyó varias veces en algunos ramos de estudio, pero siendo más pequeño, digamos, no en la enseñanza media o secundaria. Sergio, ¿tú tienes hermanos? Sí, somos 4, yo soy el mayor y somos 3 hermanos que vamos como seguidos en la edad, y Ujú. mi hermana pequeña tiene 9 años de diferencia respecto del menor de los 3. Tuve como poco contacto con ella justamente por esta gran diferencia de edad que tuve, entonces, más con mis 2 hermanos. Siempre estábamos juntos y jugábamos, por lo menos en nuestras etapas tempranas de niñez, y después ya en la adolescencia nos fuimos
distanciando en forma natural porque cada uno empieza a hacer su vida. Sergio, ¿y el único que tiene neurodivergencia eres tú? Mira, que tenga diagnóstico, sí. No sabría decirlo si alguno de mis hermanos presenta alguna condición. Lo dejaría en manos de ellos, ¿ah? Que cada uno tome su camino. Pero sí que estar consciente por el aspecto hereditario. Así que lo más probable es que alguno de mis papás sí lo tiene. Sergio, ¿qué creencia tenías sobre ti mismo cuando eras niño? ¿Tú te sentías diferente respecto al resto de tus compañeros o tú simplemente eras distraído y eras feliz? La verdad es que sí, en el sentido de que me costaba como tener relaciones de amistad, siempre fui de pocos amigos, uno o dos amigos, tampoco era como el favorito, así como cuando se eligen personas para un partido de fútbol, yo era el que quedaba al final, Ay, ¿ah? qué En- y, y sí, en ese sentido puede ser, por llamarlo así, como que fui despertando tardíamente y aprendiendo como algunas habilidades sociales de manera consciente, no en forma natural, para poder interactuar con otros. Sí, yo lo llamaría así, como un entrenamiento, como me fui desarrollando las habilidades para poder conectar con otras personas. ¿Y te hacía sentir que te eligieran el último? Y era frustrante en realidad, pues así como, ¿cómo hacer para estar en los primeros lugares? Siempre me cuestioné eso, me lo preguntaba. ¿A ¿Qué características tiene que tener una persona para que sea como el elegido, el favorito? Esa yo creo que es toda una área de investigación, como de liderazgo también. Pero ¿cómo puede darse eso en forma natural? ¿Cómo puede darse de que tú veas un grupo de personas y sin hablar con ninguno tú lo elijas de favorito? Eso siempre me ha llamado mucho la atención. Y claro, tiene que ver también con la forma en la cual tu posturas, tu mirada, todo eso que comunicas en los primeros segundos a una persona. Yo creo que la edad de infantil es una edad bastante complicada, la adolescencia. Creo que se cuida poco para el valor que tiene, porque realmente cualquier cosa que nos pase durante la adolescencia o de más pequeño puede repercutir para el resto de tu vida. O Claro. sea, es muy importante. Por eso es importante cuidar sobre todo la autoestima del niño o de la niña y potenciarlo. Sergio, ¿tú alguna vez tuviste que elegir el primero? Es que he visto un vídeo que me encantó y era que lo que tú dices, que siempre estaba acostumbrado a, a que fuese elegido el último, pero luego ese mismo niño tuvo la oportunidad de elegir y siempre elegía a lo último y eso es bonito. Sí, fíjate, bueno, la oportunidad que me ha tocado elegir, ya sea por trabajo principalmente o a veces juegos o cursos que he ido, puede que se dé eso que tú mencionas, porque yo no selecciono siempre por la habilidad, sino que selecciono por la actitud. O sea, por ejemplo, los equipos de trabajo que he tenido, cuando he hecho alguna entrevista de trabajo, selección, me he quedado, claro, con personas talentosas, pero también con no tan talentosos, entre comillas, pero me han dicho que son capaces de hacer lo que quieren hacerlo y solamente con su comunicación de la actitud me convencen. Y sí, puede ser que en esas situaciones no esté eligiendo al primero por instinto, sino al primero por la actitud, porque sé que esa persona va a estar conmigo y vamos a llegar hasta el final. Yo creo que la actitud, cada uno elige la actitud que quiera tener ante la vida. O sea, en la vida te pueden pasar mil cosas, pero el cómo tú te lo tomas realmente eso es lo tuyo, ¿no? Esa es tu actitud. Yo intento como profesora inculcárselo a mi alumno, o sea, me da igual que me suspenda, pero evidentemente si me saca X, pero tiene una buena actitud, eso te lo voy a valorar. Claro. Y siempre hay que intentar tener una buena actitud, porque de lo más ínfimo y de lo peor se puede sacar un aprendizaje. Sergio, me tiene que pasar el nombre de tu membresía para dejarlo en YouTube y en el Spotify. ¿Qué fue lo primero? Sí, bueno, quise compartir esto con otras personas, mis aprendizajes, hacerle el camino más fácil y también me motivó a formarme. Estudié para ser coach, para de alguna manera acompañar de manera adecuada a las personas, porque cuando empecé a compartir esto, yo mismo me decía, yo no tengo ninguna formación, no tengo las herramientas adecuadas para poder acompañar a otras personas. No soy psicólogo, no soy terapeuta, entonces pensé que no era correcto acompañar desde lo autodidacta. He tenido la oportunidad de escuchar y acompañar a personas y es muy reconfortante sentir como a veces solamente escuchar puede hacer un cambio en la vida de otras personas.
déjate de exigirte algo que estáis exigiéndote durante toda tu vida. Y cuando tuviste el diagnóstico dijiste, uy, ya Sergio no es así. Mira, no sé si ha cambiado mucho en mí eso de exigirme. Eso se mantiene, pero es como esto que yo te decía, como tener conciencia de esa vocecita y, y de repente aceptar la exigencia, pero desde un lugar consciente. Y decir, ah, bueno, ¿quieres ir por más? Ok, pero lo estoy decidiendo. Y no desde una situación de apremio, de exigencia de ¿cómo decirlo? Es como cuando tú le dices, no, tú puedes dar más, pero en realidad lo que le estás diciendo es que estás actuando de forma mediocre, ¿me entiendes? Sino que al distinto, sino de una posición de que ya estás dando, de que está bien, pero puedes ir para hacerlo mejor. Entonces es distinto la forma. Sergio, en cuanto al sistema educativo de Chile, que no sé si se asemejará en algo al de aquí, ¿tú crees que cuando eran niños, si esos profesores hubiesen sabido que tú tenías TDAH, hubiese sido tu historia totalmente distinta o no? Sí, de todas maneras habría sido un factor diferenciador. De hecho, mi hijo pequeño tiene diagnóstico y el mayor, no sé si tiene el diagnóstico tal cual, no me lo comunicó de esa manera, pero sí algo me contó al respecto. Pero el más pequeño sí, con certeza tiene su diagnóstico y veo las diferencias en él. O sea, si tuviera que proyectarme en él, de su infancia, él ha tenido el apoyo. De hecho, él se medica y claro, se nota la diferencia en su rendimiento. Entonces, si yo hubiese tenido esos consejos cuando pequeño, además del apoyo de medicación, claro, sería muy distinto. Por lo menos habría tenido mejores notas, creo. ¿Qué beneficio tiene hoy en día tu hijo que tú no tuviste en cuanto a comportamiento y demás? Bueno, yo lo veo un niño muy feliz, con mucho apoyo. Pero si tú te refieres al apoyo, mira, yo creo que acabo de tener una TDAH porque se me fue tu pregunta. Sergio, uy, pero tú que puedes ser doble. A Ya ver, somos. Sergio, espera, menos mal que no se puede cortar. ¿Cuántos años tiene tu hijo a tu esto? Mi hijo tiene 12. ¿Y qué tal es su comportamiento en el colegio? ¿Es un niño de los que se pueden estar quietos o es un niño No. muy movido? Es un niño muy inquieto, es distinto a mí. Yo era de los niños más bien introvertidos. Él es muy inquieto. A mí no me gustaba que hablaran de él así como niño inquieto. De hecho, el mayor también hablaban de él que era muy inquieto y yo en realidad yo decía que eran traviesos. Pero sí, es un niño que a veces tiene conflictos con compañeros porque no se regula bien, los pasa a llevar. eh, Tuvimos que llevarlo al neurólogo y el neurólogo, claro, le dio el diagnóstico y lo medicó. Y con el medicamento anda bastante bien, se desarrolla bastante bien en el colegio, pero más allá del diagnóstico, o sea, más allá del medicamento por sí solo, él tiene las conversaciones adecuadas para que sepa también cómo enfrentar las situaciones. Qué bien. Entonces no está solo con el medicamento, ¿me entiendes? Porque es distinto darle a un niño, oye, tómate el medicamento para que te comportes bien, a que un niño sepa en qué le está ayudando el medicamento y cómo él puede aprovechar eso. ¿El niño va al psicólogo o no? No, va al neurólogo. ¿Y siente que seguimos midiendo a la persona con la misma vara, con el mismo molde? O sea, muy normotípico o cada vez se habla más de neurodivergencia y de inclusión? Sí, yo creo que la sociedad en general ha salido a la luz toda esta información, ¿cierto? Técnica finalmente, y se ha ido incorporando en la sociedad a través de legislación, también en prácticas en los colegios. Yo siento que eso ha ido ocurriendo. De hecho, en el colegio de mi hijo hay un programa de inclusión, entonces creo que sí, creo que ha ido permeando a la sociedad. Y bueno, el tema de la neurodivergencia también es un tema en la sociedad. O sea, está presente en todas las áreas. Entonces creo que es bueno, pero sí hay una serie de desafíos. Por ejemplo, yo creo que a las personas les es difícil, por ejemplo, en el marco del contexto laboral, declarar o contar respecto de su situación. Puede provocar que le etiqueten o que haya un juicio prematuro en sus acciones. Entonces no, tampoco es algo que sea tan fácil, creo, transparentarlo. A veces es más fácil, digamos, para sostener un trabajo, sostener alguna iniciativa,
ocultar esta información y no contarla de manera transparente por las propias consecuencias que eso pueda traer en el desarrollo laboral. Pero Sergio, el hecho de mirar fuera del molde puede llevar a hacer la cosa de manera diferente. Yo creo que como sociedad estamos retraídos y deberían, en vez de guardarnos, sacarlo a la luz. ¿Tu Sí, trabajo actual lo saben? sí, yo trabajo de forma independiente. Entonces no tengo ese juicio, de hecho lo ocupo a mi favor. Habiendo esta condición, creo que la actividad que desarrollo la hace más entretenida. Cuando hago clases, siento que tengo esa creatividad de cambiar rápido el contexto, de mantener a las personas muy activas en la clase. Entonces lo ocupo a mi favor. Pero sí en otras áreas laborales puede darse esto. Ahora, yo no invito a que sea así. Yo invito a que las personas tienen que ser transparentes, pero también no estoy de acuerdo en ir con la bandera de, por ejemplo, ir con un cartel aquí diciendo yo tengo TDAH, ¿me entiendes? Sino que sea algo que también se dé en forma natural. Hoy día, como hay tanta información, también las personas como que se van dando cuenta. ¿Ah? Dicen, oh, esta persona tiene algo de distinto a lo común y corriente. Entonces, aunque lo común y corriente es bien raro también, pero esta persona tiene algo de distinto en su comportamiento y a veces se da la instancia para conversarlo y contar derechamente de qué se trata. ¿Qué le diría a una persona adulta que acaba de recibir el diagnóstico? Mira, yo le diría a una persona adulta que no quiere tomarse el diagnóstico, pero que siente que tiene alguna condición, que se lo haga por varios motivos. Primero, una persona que no sabe que tiene una condición puede ser peligrosa incluso para la sociedad o para su familia. ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, el descuidar ciertos compromisos, el olvidar ciertas cosas, puede generar consecuencias y a veces desde consecuencias que pueden pasar a ser anécdota a consecuencias graves. Por ejemplo, una persona que tiene un trabajo que requiere de mucha atención en su trabajo y que puede poner en riesgo la vida de otra persona, requiere atención, requiere estar consciente de su condición. Entonces sí lo invitaría. Y por otro lado, el cuidar las relaciones afectivas en el círculo familiar o de amistad, también el diagnóstico puede ser una gran ayuda para que esas relaciones mejoren, porque todas esas discusiones impetuosas, todas esas salidas de libreto o palabras que en realidad no tenían la intención o no estaban bien calibradas, tenían otra intención pero no fueron bien calibradas y generaron daño en las relaciones, el diagnóstico podría ayudarles a tomar asuntos y hacerse responsables de sus futuras acciones. Y Sergio, por último, si pudiera hablar con tu versión adolescente, tu mini Sergio, ¿qué le diría a día de hoy? Con todo lo que tú has vivido y con todo lo que tú eres ahora. Porque ahora mismo estás en tu Sergio presente, pero Sergio futuro puede ser un gran hombre, porque va encaminado para ello. ¿Qué le diría a tu versión más adolescente? Bueno, ya bien tardío este hombre del futuro, ya estoy muy bien adulto, pero siempre espero ser un poquito mejor que hoy. Bueno, de lo adolescente fue el que yo diría que la pasó más mal, pero bueno, soy la persona que soy a partir de ese periodo. Mira, ya fue en el sentido de que no lo podemos cambiar, ¿cierto? Si hubiese tenido el diagnóstico ya de niño, seguro habrían sido distintas las cosas. Seguro, seguro, seguro que sí. Desde el punto de vista de la toma de decisiones principalmente. Y yo creo que eso me habría permitido detenerme un par de segundos antes de hacer algunas decisiones que tomé en mi adolescencia. Pero también no reniego de eso porque, claro, esos errores o esas decisiones que tomé en esos minutos, bueno, me permiten, tal como decías al inicio de la entrevista, soy la persona que soy gracias a esos errores y a esa historia, así que nada, fue. Yo creo que Así sí, que le ¿no? diría, así que si tuviera que decirle algo al Sergio adolescente, le diría, disfruta el camino nomás, ya nos veremos. Pues sí. Sergio, pues yo por mi parte muchísimas gracias. No tengo más que preguntarte. No el link de la membresía porque lo pasaremos por ahí y lo pondré también en el Spotify y en el YouTube para que la gente se acerque a ti porque sé que puede ayudar mucho. Y recordar lo demás que comprender cómo funciona el cerebro no es buscar una excusa, es dejar de confundirte contigo mismo. Adaptarse no es lo mismo que estar bien. Así que, Sergio, si quieres decirnos algo más, por mí Bueno, estupendo. Irene, estoy muy agradecido para mí.
Fue una muy grata sorpresa también que te hayas integrado a la comunidad, porque hay que mencionar que nos conocimos de esa manera. Entraste ahí en la plataforma a la comunidad, te uniste, conversamos por ahí, hicimos buenas migas, como decimos acá en Chile, y logramos coordinar esta entrevista que también me siento muy honrado que la hayas llevado adelante. Así que muchas gracias. Y le quiero invitar a las personas a que no estén solas. Yo diría que es eso. Más allá si te unes o no a una comunidad, no estés solo, busca apoyo. Y eso de alguna manera es más fácil, ¿cierto? Caminar acompañado que solo. Así que toma ese consejo. Muchas gracias, Sergio.